Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días con todos. Semana 19, último día de clases. ¿Me escuchan bien? ¿Pueden visualizar ejercicios de clase? Pregunta 1. Sí se visualiza, Miss. Listo, gracias, Brisa. Ya chicos, vamos a trabajar de la siguiente forma. Como esta semana tenemos la clase de repaso, la idea es que ustedes traten de recordar todo lo que hemos estudiado, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lo siguiente, la forma correcta cuando ustedes van a encontrar un ejercicio. Aquí tengo el documento de los ejercicios ya con su solución para poder tratar de recordar todos los temas, poder ver siquiera los ejercicios que se han colocado aquí resumiendo todos los temas que hemos estudiado y que ustedes sobre todo recuerden y sepan lo que tienen que hacer, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer aquí, entonces, en la primera pregunta, por ejemplo, es rápidamente, ¿no?, observar el enunciado. Nos hablan, por ejemplo, de un laboratorio farmacéutico. Vemos que en el contexto inicial es más teórico y la información viene aquí en los guioncitos, ¿no? Una muestra pura tiene una masa de 1.5, el volumen, nos hablan de la dosis, miren las unidades de dosis. Nos dice que el proceso de disolución de 1 gramo de Alivium en agua libera 20 joules de energía y su punto de fusión es 180. Nos piden marcar cuáles serían las proposiciones correctas y aquí es donde recién vienen nuestras preguntas, ¿no? Muy bien, dice, primero, ya identificamos aquí, es una pregunta que tiene subpreguntas que van a hablar sobre el tema de conversiones, como estamos viendo acá, ¿no? Por ejemplo, nos dice la densidad del Alivium en unidades del sistema internacional. Entonces yo tengo que recordar aquí cuál es la unidad de la densidad, ¿no? A ver, quiero que ustedes al momento que yo esté preguntando, vamos a trabajar así, cosa que ustedes también se activan rápido. La densidad me escriba, cada vez que haga una pregunta, ustedes me escriban en el chat, ¿ya? Si ustedes, entonces, cosa que su cerebro va recordando rápido y también van agilizando el momento de escribir, que es lo que ustedes van a hacer en el examen, ¿verdad? En el examen ustedes van a estar bajo una presión, van a tener que recordar, entonces vamos a suponer que estamos en un examen, ¿ya? Entonces que todo tiene que venir a mi mente rápido. Chicos, densidad, ¿a qué es igual la densidad? Tengo que saber ello, ustedes me van escribiendo en el chat y me dicen en el sistema internacional. Entonces, en el sistema internacional, ¿cuál es la unidad de la densidad? Yo tengo que saber ello, ¿verdad? Aquí ya están evaluándome dos cosas, saber determinar la densidad y saber cuál es la unidad en el sistema internacional. Nos dice que es 1.2 por 10 al cubo kilogramos metros cúbicos. A ver, ¿alguien escribió? Nadie me está escribiendo en el chat. A ver, ya ustedes mismos van a evaluarse, ¿ya? Entonces, si ustedes ahí comienzan a escribir, yo puedo ver. Ustedes también pueden ver si recuerdan o no recuerdan y yo también puedo corregirles si es que hay algo que tenga que corregir, ¿ya? Muy bien, densidad, profesor, entonces eso es igual a masa sobre volumen. Eso es lo primero que yo tengo que saber para poder resolver, ¿no? Y aquí en el sistema internacional sabemos que la masa tiene que estar en las unidades de kilogramo y el volumen tiene que estar en las unidades de metros cúbicos. Eso es importante porque si no, no vamos a saber. Ah, excelente, Brisa, muy bien. Densidad es masa entre volumen. Perfecto. ¿Y qué hacemos ahora? Simplemente vamos a tener que colocar 1.5 gramos, porque esto viene a ser la masa, y el volumen que en este caso nos dice que sería 1.25 centímetros cúbicos. La conversión de masa, ¿a qué es igual? Aquí, chicos, podemos ver entonces, bueno, esa solución. Yo les voy a hacer después la solución en mi canal con las conversiones, ¿ok? Que es un poco más comprensible. Ya ahorita, como les digo, el objetivo que quiero hacer es que ustedes traten de recordar todos los temas. Entonces, si me concentro en hacer toda la solución de cada ejercicio, no voy a terminar los 20 ejercicios o los 20 temas que están hablando acá. ¿Ya? Entonces, por eso es que en cuanto a los cálculos, la forma de resolver, ya ustedes lo van a encontrar bien detallado en el canal. Ahorita más que todo es como que un repaso. Ya, chicos, si tienen preguntas, ustedes ya saben, estoy aquí pendiente del chat para poder ayudarlos. ¿Ya? Muy bien, entonces aquí tengo la masa en gramos. Entonces yo digo acá,
tengo que pasar a qué unidad, a la masa, a la unidad de kilogramos. ¿Qué tema es esto? Conversión. ¿Cómo se convierte? Rápidamente recuerdo que cuando yo tengo la masa, que es 1,5 gramos, la forma de convertir es colocando abajo lo que quiero eliminar. En este caso, gramos abajo, porque es lo que quiero eliminar, y kilogramos arriba, que es lo que yo quiero obtener. ¿Y que tengo que saber? Que 1 kilogramo equivale a ¿cuánto? Aquí ustedes tienen que saber que eso es equivalente a 1000 gramos. Y se acabó. Aquí ustedes van a tener la masa en kilogramos, que es lo que ustedes van a reemplazar aquí en la fórmula, ¿ok? Y lo mismo vamos a hacer con el volumen. En el caso del volumen, su volumen aquí ustedes tienen como dato 1 centímetros cúbicos, ¿no? 1,25 centímetros cúbicos. Entonces voy a convertir. ¿A qué tengo que convertir? A la unidad de metros cúbicos. A ver, chicos, unidades. ¿A qué es equivalente 1 centímetro cúbico? ¿Qué te recuerdas? ¿A qué transformamos primero aquí arriba? Rapidito. A ver, ¿qué pasa? ¿A qué unidad se te parece más fácil pasar? ¿Conoces la relación directa a metros cúbicos? Posiblemente no, ¿no? Ahora yo tengo que saber metros cúbicos a qué es igual, profesora. ¿Qué es lo que ustedes saben? ¿Un metro cúbico es igual a qué? A 10 al cubo. A ver, ¿quién sabe las unidades? Un metro cúbico es equivalente a 1000 litros. ¿Se dan cuenta? Tienen que saber eso. Si ustedes no saben eso, ya estamos fritos, ¿no? Entonces, sería 10 al cubo litros, ¿correcto? Y ustedes saben que 1 litro es equivalente a ¿cuántos mililitros? Eso es equivalente a 1000 mililitros, ¿correcto? Ahora, pero nosotros tenemos en centímetros cúbicos. Entonces, chicos, centímetros cúbicos es equivalente a ¿cuántos mililitros? Aquí comienza todo, ¿no? Si yo no sé estas conversiones, pescadito frito, como dicen, ¿no? No voy a poder hacer la conversión. ¿Ya? Entonces aquí tomen nota, apunten, ahí tengan su cuadernito. 1 centímetro cúbico es equivalente a 1 mililitro. O sea que en otras palabras nos está diciendo acá que el volumen es 1,25 mililitros. Eso es lo que nos está diciendo, ¿ya? Y realizamos la conversión, ¿no? Aquí colocamos entonces 1 centímetro cúbico. Si quieres acá colocamos 1 mililitro. Y 1000 mililitros, ¿no? 1000 mililitros, eso es equivalente a 1 litro. Y continuamos la conversión aquí para poder llevar 1 litro a metros cúbicos. 1 metro cúbico que es equivalente a 1000 mililitros. ¿Listo? Entonces, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Una vez que ya se tiene la masa y el volumen en las unidades correspondientes, simplemente hacen el cálculo y eso es lo que tendrían que tener como resultado, ¿no? Densidad es igual a masa sobre volumen. ¿Ya, chicos? Eso sería entonces la pregunta número 1. En el enunciado número 2 nos dice: una dosis de 250 microgramos de Alivium es equivalente a 2,5 por 10 a la menos 4 gramos. O sea, prácticamente lo mismo que hemos hecho arriba. Tenemos 250 microgramos y yo tengo que convertirlo a gramos. Y el problema se acabó. Ahora, ¿cuánto es microgramos? ¿Se acuerdan cuánto es microgramos, chicos? Entonces aquí tengo que recordar cuáles son mis sistemas, mis unidades, ¿no? El sistema, los múltiplos y los submúltiplos. Se recuerdan que yo en la teoría, yo les dije que al momento que les dan el examen, por ejemplo, aquí han sido buenos, que les coloquen 250 microgramos, porque pueden que les coloquen simplemente 250 y la unidad de ese mu con G. ¿No? Entonces, si yo no sé qué cosa es ese valor de mu, entonces no voy a saber que eso es micro, ¿no? Entonces, por eso les decía que aquí han sido bondadosos, ya que está indicando que eso es micro. ¿Y cuánto es micro? Microgramos es equivalente a 10 a la menos 6 gramos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer simplemente aquí
una conversión, ¿no? Yo tengo 250 microgramos, ahí está, eso es lo que estamos viendo aquí. Y aplicamos en diagonal lo que quiero eliminar, o sea que aquí voy a colocar microgramos abajo, y arriba, ¿qué colocamos, chicos? Quiero que me respondan para saber si estamos trabajando a la misma velocidad conmigo. ¿Están conmigo? ¿Me están entendiendo? ¿Qué colocamos arriba según lo que ya hemos aprendido cuando hacemos conversión? La unidad que se repite, ¿no? La unidad que estamos trabajando. Tenemos gramos, entonces aquí debes de colocar también gramos. ¿Ok? Debes de colocar aquí gramos, que es lo que en este caso, por ejemplo, en la pregunta es lo que nos están pidiendo y ahí va a terminar. Muchas veces nos piden en otra unidad y todavía toca continuar realizando la conversión. Y ahora, ¿qué voy a colocar aquí al costado? Voy a colocar el valor de micro, ¿no? Y micro es 10 a la menos 6. Aquí se va a operar y ya vamos a tener el resultado. ¿Cuánto va a ser? 2.5 por 10 a la 4 gramos. Eso sería nuestro resultado en ese segundo enunciado. Entonces, densidad, masa sobre volumen, sistemas de unidades, ¿no? Conversiones, múltiplos y submúltiplos es lo que nos están evaluando en esas preguntas. Enunciado número 3. A ver, ¿qué dice aquí? La disolución de fármaco alivio en agua es un proceso endotérmico. ¿Qué es un proceso endotérmico? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué es endotérmico? Habíamos hablado de dos procesos, endotérmico y exotérmico, ¿no? Exo, ¿qué era? Y ¿qué era endo? Según lo que hemos leído en el enunciado, nos dice que el proceso de la disolución en agua libera esta cantidad de energía. Acá nos está diciendo que ese alivium, acá, proceso de la disolución del alivium, libera esta cantidad de energía, 20 joules de energía. Por lo tanto, aquí, ¿qué podemos decir? Que este proceso, ¿qué es? ¿Exotérmico o endotérmico? Esto es exotérmico. Ajá, muy bien, Brisa. Eso es exotérmico. Por lo tanto, ese tercer enunciado sería incorrecto, ¿no? El primero es verdadero, el segundo también es verdadero, el tercero sería incorrecto porque nos dicen en el enunciado que es endotérmico. Y finalmente, en el último enunciado nos dicen: cuando el alivium se calienta por encima de los 180 grados Celsius, experimenta un cambio químico al pasar a estado líquido. Aquí es muy simple, no hay mucho que pensar, esto es recontra falso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de los cambios de estado, de líquido a sólido, de sólido a líquido y de los otros estados que ustedes conocen, sublimación inversa, solidificación, etcétera, tienen que recordar que ahí no existe ningún cambio químico. Todo eso son cambios físicos, porque esos cambios de estado se dan mediante las fuerzas intermoleculares. Nada tiene que ver las fuerzas, los enlaces químicos. Solamente hablo de cambios químicos cuando la estructura interna se ve alterada. Se rompió el enlace para formar otro enlace. Y en los cambios de estado no ocurren ello, ¿ya? Por lo tanto, en esa primera pregunta sería avión. Tema de conversión de unidades, ¿no? Cambios de estado, el tema de materia. Pregunta número 2. A ver, miren acá. Tenemos la pregunta 2, nos habla del silicio. Ustedes al momento de leer una pregunta tienen que tener una visión, como se dice, una visión panorámica, ¿no? Tienen que ver qué cosa exactamente dónde está el foco de esta pregunta. Por ejemplo, todo este contexto, tú ves aquí, dice verdadero o falso. Me habla es clasificado sobre metaloide, pertenece a la familia del germanio, su notación de Lewis. O sea, ¿esto qué tema es? Es el tema de tabla periódica. Yo tengo que saber identificar rápidamente cuando veo un problema para que a mi cabeza vengan todas las fórmulas que yo he aprendido en ese tema, ¿no?
En tabla periódica hemos aprendido la clasificación, si son del grupo, el grupo S, P, D, F, hemos aprendido lo que es el grupo A, el grupo B, la familia, todo ello, ¿verdad? Entonces, por eso debo de identificar el tema. Ahora sí, aquí me está hablando sobre el silicio, que es un sólido gris. Aspecto metálico, sus propiedades físicas, sin embargo, sometido a determinadas condiciones, es un material semiconductor con el que casi fabrican todos los chips. Con respecto a este dicho elemento, indique el valor de las siguientes proposiciones, el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Primer enunciado dice, es clasificado como metaloide. Nosotros cuando hemos estudiado, aquí vamos a colocar, cuando hemos estudiado la tabla periódica, ¿no? Hemos visto que la tabla periódica, a ver, aquí creo que eso está más o menos. En la tabla periódica, aquí miren, está clasificado como los metales en gran mayoría y estos verdecitos que están viendo acá, boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, teluro y polonio, apúntenlo, tomen nota. ¿Por qué? Porque estos elementos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contaditos, ellos son los metaloides. ¿Ya? Aquí está, mira, metaloides, contaditos, metaloides, ¿no? Entonces, si ustedes ya saben muy bien de teoría, de frente, aquí en este primer enunciado que me está hablando sobre el silicio, yo digo, es un metaloide correcto, verdadero, ¿no? Verdadero. Ahora, aquí, a ver, en esta pregunta 2, en el enunciado 2, aquí ha tenido que faltar el número atómico, ¿ya? No hay, ¿no? Acá no, o ustedes tienen en su guía, no sé. Aquí ha tenido que colocar, porque no veo, ha tenido que colocarse silicio, su número atómico 14, y germanio, su número atómico, que en este caso es 32, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, ustedes no podrían saber cómo identificar el grupo o la familia, ¿no? Entonces, esto ha tenido que colocarse aquí de dato. Y con eso ya sacamos a qué familia pertenece, porque para nosotros determinar la familia, ¿qué debemos de realizar? Debemos de realizar la configuración electrónica, ¿no? Dice, ¿pertenece a la misma familia del germanio? ¿Cómo saber si pertenecen a la misma familia? Si el silicio y el germanio son la misma familia. Ustedes, si es que ustedes se supieran la tabla completa, entonces, genial, ¿no? Pero si no se sabe en toda la tabla, la ubicación, por ejemplo, si yo tengo una memoria fotográfica y yo me sé toda la tabla, entonces aquí ni siquiera vas a tener que resolver por configuración, sino ya por memoria, ¿no? Pero muy pocos se saben la tabla periódica así como fotografía. Entonces, ¿cuál es la forma que yo tengo que hacer realmente con la configuración electrónica? ¿Qué dice la teoría? Al momento de nosotros clasificar los elementos en la tabla periódica, sabemos que los elementos se van a clasificar por grupos y familias. Y decimos que pertenecen a la misma familia cuando ellos están en el mismo grupo. Entonces yo tengo que ver a qué grupo pertenece el silicio y a qué grupo pertenece el germanio con esta información de los números atómicos, ¿no? Aquí, por ejemplo, el silicio es 14. Hago la configuración. Aquí ustedes están viendo la configuración. 1s2, 2s2, siempre con el número atómico, y pueden ver que en este caso el periodo se determina con el mayor nivel, en este caso es el 3, y el grupo se determina con la suma de esos electrones de ese mayor nivel, o sea, 2 más 2, 4, ¿no? Y según lo que hemos estudiado los grupos, si termina en SP, eso pertenece al grupo A, y si termina en D o en F, ellos corresponden al grupo B. En este caso podemos ver que está terminando en el P,
Así que él pertenece al grupo 4A de la tabla periódica, que en la notación arábica, contando en orden 1, 2, aquí pueden ver también en esta imagen de la tabla, tienen la notación en números romanos, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, y tienen la notación en los números normales, ¿no? La notación arábica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3A, 13, 4A, 14, 5A, 15 y así sucesivamente hasta la familia 18. Entonces, como aquí nos sale 4A, esto pertenece al número 14. ¿Listo? Ahora, ¿cuándo voy a decir que el germanio también es familia de ese silicio? Cuando el germanio con su número atómico 32 pertenezca al mismo grupo. Entonces realizo la configuración electrónica con ese número 32 y observo que el periodo, que es el mayor nivel, yo siempre les digo y les pido que tracen, ¿no? Identificando cuál es el mayor nivel. En este caso es el 4. Entonces yo marco aquí el 4 y luego eso me facilita para yo poder contar los electrones que pertenecen a ese último nivel. Y puedo observar que son 4 y por lo tanto eso es el 4A, que también es 14. Entonces, ¿qué puedo decir? ¿Pertenecen a la misma familia? Sí, pertenecen a la misma familia, ¿ya? Por lo tanto, eso sería verdadero. En el enunciado 3 nos dice, su notación de Lewis en el estado basal se puede representar como silicio con 1, 2, 3, 4 puntitos que representan los electrones. Este número 4A que estamos viendo aquí es justamente lo que determina o lo que vienen a ser los electrones de valencia. Y en la notación de Lewis, lo que nosotros colocamos como puntitos son efectivamente esos electrones de valencia que son los responsables para la formación del enlace químico. Entonces sí, es correcto que ese elemento tenga sus 4 puntitos. Ahí está, que estarían representando cada electroncito de valencia. La respuesta en esa pregunta 2, tabla periódica, grupo, familia, ¿no? Viene a ser la alternativa B. Chicos, ¿me están entendiendo? ¿Está bien el ritmo en el que estoy avanzando? ¿Sí? Oh, mi pierna. ¿O estoy corriendo mucho? ¿Quieren que vaya más despacio? Ok, Brisa me dice todo ok. Creo que estoy haciendo la clase solo con Brisa. No sé, ¿los demás están por ahí? ¿Me están escuchando? ¿O no me están escuchando? Ya, listo. Ok, Romina. Ya me avisan, ¿ya? Ok, Diana. Puras chicas, estoy con el team de chicas hoy día. Ok, Olenka. Listo, Dianela. Muy bien. Puras chicas, ¿no? ¿Dónde está Ronald? Por ahí, ¿quiénes están aquí de varoncitos? Bueno, entonces me avisan si tienen dudas. Recuerden que estoy leyendo el chat, así que me dicen algo que no, que les queda ahí, algo por preguntar. Lo escriben o abren sus micrófonos, ¿ya? Muy bien. Tercera pregunta. El enunciado ya me da un indicio de qué voy a hablar, ¿no? La tabla periódica se organiza así, a la velocidad de la luz flash, ¿no? Ustedes saben que tienen que 1 minuto y medio, creo, como máximo por cada pregunta, ¿verdad? Entonces yo no puedo demorarme pues más de 1 minuto solamente en leer. Tengo que leer en unos 15 o 10 segundos y todo el otro tiempo tomar para poder responder. Me piden marcar verdadero o falso, me dicen, identifico rápidamente aquí la tabla periódica, no me habla de ningún elemento, al respecto seleccione la alternativa que contenga el valor de verdad de las siguientes proposiciones. En el periodo 4 existen 18 elementos. A ver, cuando nosotros realizamos la configuración en la tabla periódica, aquí, ustedes saben que la tabla periódica tiene cuántos grupos y cuántas familias, perdón, configuración no, en la tabla periódica los elementos están distribuidos en las 18 familias, ¿verdad? Entonces aquí hay que recordar que en el nivel 1 tenemos simplemente 2 elementos, que es el hidrógeno y el helio. En el periodo 2, miren, tenemos litio, berilio, ¿no? Tenemos aquí los 6 que están aquí, 2, 4, 6, más los 2 de aquí son 8. Igual en el tercer periodo.
Donde ya encontramos los elementos, las 18 familias, es en el grupo 4, ¿no? Entonces aquí cuando nos dicen existen 18 elementos en el periodo 4, recuerden que a partir del periodo 4 ya encontramos los 18 elementos, ¿ya? Teoría. Luego dice, pregunta 2, enunciado 2, en el grupo de los halógenos, o sea que tengo que recordar el nombre de cada uno. A ver, grupo 1A, ustedes ahí en casa mentalmente o si quieren escriban en el chat, ¿cómo se llama la familia del grupo 1A? Tengo que conocer sobre todo las 7 familias de la, ¿no? Que son las que nosotros hemos aprendido, porque las del grupo B generalmente son mencionadas de qué forma, con el elemento que comienza, ¿no? Entonces aquí grupo 1A ya lo tienen, vienen a ser los alcalinos, ¿no? Grupo 2A, chicos, ¿quiénes son los del 2A? Los alcalinos térreos. Ahí me paso al grupo 3A. ¿Quiénes son los del 3A? Familia del boro, los boroides, familia del carbono, los carbonoides, familia del nitrógeno, los nitrogenoides, familia de los oxígenos, no son los oxigenoides, no existen, con cuidado, ellos son los anfígenos o calcógenos. Grupo 7A, los halógenos y finalmente los gases nobles, ¿ya? Entonces aquí nos dice, en el grupo de los halógenos, o sea, el grupo 7A, el elemento más electronegativo es el flúor. En el grupo 7A, yo sé que la electronegatividad, aquí me toca recordar también, ¿no? Propiedades periódicas. Profesora, en la tabla periódica nosotros hemos estudiado que la energía de ionización, la electronegatividad, el carácter no metálico. ¿Quién más? A ver, está faltando aquí energía de ionización, la afinidad electrónica. ¿De quién más me estoy olvidando? Energía de ionización, electronegatividad, carácter no metálico, afinidad electrónica. Me parece que ellos generalmente aumentan en ese sentido, ¿verdad? Y en el sentido contrario, hacia la izquierda y hacia abajo, los que aumentan en ese sentido, ¿quiénes son? El carácter metálico y el radio atómico, ¿no? Eso tengo que saber para poder responder el enunciado 2. Teniendo en cuenta ello, o sea que el elemento más electronegativo es el que está más arriba y más a la derecha. Y en el grupo 7A, efectivamente, hacia la derecha y más arriba, podemos ver que se encuentra el flúor. Propiedades periódicas, eso es correcto. Todos los gases nobles terminan su configuración electrónica en P6. Si bien es cierto, los gases nobles pertenecen al grupo 8A, entonces podríamos pensar que la configuración siempre va a ser S2 y P6, porque de tal manera que ellos van a sumar 8A. Eso se cumple para todos los que están aquí, radón, xenón, criptón, argón y neón, porque tienen su número atómico que les va a permitir llegar hasta esa configuración. Pero eso no se cumple para el helio, porque el helio, cuando tú realizas la configuración, el helio que tiene su número atómico 2 va a ser 1s2 y se acabó. Entonces, como acá generaliza todos los gases nobles y el helio es un gas noble, con excepción que no tiene sus 8 electrones, ese último enunciado se invalida. ¿Ya? Entonces, la respuesta en esta pregunta número 3 sería la alternativa avión. Pregunta número 4. A ver, acá tenemos el hidróxido de amonio, que es una sustancia muy, podríamos decir, muy utilizada en las preguntas, ¿no? Ya que la estructura que va a presentar, pues va a ser un poco, hay que conocer cómo se va a formar. Hay que entender que esta estructura, el hidróxido de amonio, es un compuesto iónico porque está formado por un catión de amonio y un anión de OH. O sea, entonces tengo acá un catión y un anión, eso es un enlace iónico, ¿no? Eso tengo que saber.
Pero también tengo que saber y tengo que tener claro que a pesar que esto esté compuesto, como compuesto presenta un enlace iónico, porque tengo un catión y un anión, vamos a ver que dentro de ese catión, los enlaces que se están formando son enlaces de tipo covalente, ¿no? Porque el nitrógeno es no metal y el hidrógeno también es un no metal. Entonces, esta estructura, ¿no? Como les digo, es muy común porque puede generar confusión por los tipos de enlace que van a presentar, ¿ya? Se emplea en productos de limpieza de concentración tal, es responsable en este caso en los tintes del cabello, aquel olor que ustedes sienten cuando se pinta el cabello, ¿no? Eso corresponde al amoníaco. Interacciona con el agua y forma el hidróxido de amonio, que es esta estructura. Nos piden marcar el valor de verdad o falsedad. Dice, en el ion amonio, aquí está, esto de aquí, que es el catión, ¿no? Voy a colocar aquí para que lo tengan ustedes registrado. Esto de acá es el catión y este de acá es el anión, ¿ya? Está presente un enlace covalente coordinado. Aquí solo nos está hablando de SNH2, perdón, de NH4 más 1, ¿no? Solo nos está hablando de esa estructura. Entonces, chicos, aquí nosotros tenemos que analizar. ¿Qué voy a analizar, profesora? El nitrógeno está en el grupo 5A, así que el nitrógeno tiene que tener 5 puntitos. Mira, 1, 2, 3. Hasta aquí le voy a dejar. Ahorita está faltando 2. Y ustedes saben que el hidrógeno que está en el grupo 1A tiene un puntito, o sea que este hidrógeno es su puntito, este hidrógeno es su puntito y este hidrógeno es su puntito. ¿Qué significa este más? ¿No? Ha sido una también de las preguntas que siempre han tenido duda los estudiantes. ¿Qué significa ese más, profesora? Significa que ese elemento está o esa estructura ha perdido un electrón y ese electrón que está perdiendo se lo está ganando este OH, por eso él está cargado negativamente. Entonces aquí viene quién perdió ese electrón. El que pierde su electrón es el elemento menos electronegativo. Y en este caso, el elemento menos electronegativo es este hidrógeno, o sea, su electrón del hidrógeno ya no está, lo perdió. ¿Y quién lo ganó? Lo tiene aquí, lo tiene este oxígeno. Ese electrón que tenía el hidrógeno acá ahora está aquí. Por eso se carga de esa manera y debemos de entender que los 2 electrones que estaba faltando para ese nitrógeno, porque son 5 que tiene que tener, efectivamente son estos 2. Por lo tanto, esa estructura del amonio estaría siendo, si queremos representar el enlace dativo, estaría siendo así, de esta manera, ¿no? Donde me indica que los 2 electrones que están formando el enlace, en este caso el dativo, le corresponden al nitrógeno. Entonces la pregunta 1 dice, ¿en el ion amonio está presente un enlace covalente coordinado? Sí, eso es correcto, que es el que están viendo aquí que he colocado con flechita. Chicos, por ejemplo, todo este análisis me ha tomado tiempo. La idea es de que ustedes en todo el transcurso de lo que hemos estado aprendiendo química, ustedes ya conozcan esta estructura. Como les digo, son estructuras típicas, estructuras que si es que te van a colocar o viene ese amonio, ¿no? O no viene. Así de simple. Lo que puede cambiar, por ejemplo, es la sustancia que está al costado. No necesariamente va a ser hidróxido de amonio. Te pueden cambiar y te pueden colocar, por ejemplo, cloruro de amonio. Pero la idea es la misma, la estructura es la misma, el análisis es el mismo. ¿Por qué? Porque el amonio está trabajando como catión y el cloruro está trabajando como anión. Entonces las preguntas generalmente van a ser enfocadas a esta parte de la estructura, porque ahí es donde el estudiante tiene esa dificultad de poder identificar el enlace dativo. Nunca vas a ver en un examen el enlace dativo con la flechita, no, te viene así como estás viendo acá, como si inclusive te pudieron haber colocado simplemente así,
H, H, H y H, ¿no? Y así, positivo. Entonces tú podrías pensar, todos son enlaces simples y marcarías falso. Pero eso es cuando uno no tiene claro cómo se está dando esa organización de los electrones, ¿no? Porque ustedes al momento de hacer el análisis, ustedes tienen que identificar que aquí está ese enlace dativo, ¿ya? Entonces, por eso les digo, estas estructuras son estructuras típicas que se pueden presentar en su examen. Bien, enunciado número 2. ¿Qué dice en el enunciado 2? Dice, en el ion hidroxilo, ¿no? La unión OH es covalente polar. Ya este es facilito porque como es, ¿qué es que tengo que saber, profesora? Metal y no metal, generalmente eso es iónico, ¿no? Yo tengo que saber el enlace. No metal con no metal, covalente, ¿no? Y metal con metal, ya, metálico. Entonces, si me están diciendo que es un covalente, ambos son no metales y efectivamente el oxígeno y el hidrógeno son no metales, entonces sí es un enlace covalente, es correcto. ¿Y cuándo decimos que es un covalente polar? Cuando son elementos diferentes, ¿no? Entonces, la forma práctica aquí, elementos diferentes, eso es polar, por lo tanto, eso sería verdadero. Y finalmente nos dice, el hidróxido de amonio es un compuesto covalente polar. A ver, chicos, si me han entendido, ¿qué podemos marcar ahí? Ahora te están preguntando del compuesto, ¿ah? De todo el compuesto de hidróxido de amonio, o sea, de todo esto, ¿no? De todo esto. ¿Es un compuesto covalente polar? ¿Verdadero o falso? Si estamos viendo que está formado por el amonio y el amonio es un catión, el cloruro es un anión, ¿puedo decir que es un covalente? Cuando nosotros tenemos catión y anión, ¿se acuerdan su teoría? No es un covalente para comenzar, y menos pensar si es polar o apolar, ¿no? ¿Por qué brisa no es un covalente polar? Porque como es un catión y un anión, catión y anión solo hablamos cuando se tiene enlace de tipo iónico. Si me hubieran preguntado, o mejor dicho, en esta pregunta 1, que es bien claro, ¿en el ion amonio hay enlaces covalentes? Claro que sí. Aquí hay enlaces covalentes. ¿Enlaces covalentes polares? Claro que sí. Hay enlaces covalentes polares porque son elementos diferentes, así como lo hay en el ion OH. Pero cuando ya me pregunta como compuesto de hidróxido de amonio, que es en general todo esto, acuérdate que estamos aquí analizando al catión y al anión y eso corresponde a un enlace iónico. ¿Ya? Así que en esa pregunta número 4, la respuesta sería verdadero, verdadero, falso, la alternativa barco. ¿Correcto, chicos? ¿Hay preguntas hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Quedó claro, Brisa? Pregunta 5. ¿Qué tenemos en la pregunta 5? La isomerización es un proceso químico en el cual una molécula se transforma en un isómero. Nos habla sobre los catalizadores que siguen un mecanismo de primer orden, ¿ok? Entonces nos dicen el proceso inducido por calor o catalizadores siguen un mecanismo de primer orden, ¿ok? Nos están diciendo entonces aquí sobre la reacción. Si me están hablando de primer orden, segundo orden, orden cero, a mi cabecita ya va viniendo aquí el tema de cinética, porque es donde hemos estudiado que para cada orden de reacción existe una ecuación. Y acá sí, ¿no? En el tema de cinética hemos mencionado que te tienes que aprender las ecuaciones correspondientes al orden cero, al de orden 1 y al de orden 2, ¿no? Eso sí.
Hay puntos en las teorías donde se dice aquí no hay otra forma que memorizar. Nos dice lo siguiente, se sabe que la isomerización del ciclopropano a propeno, o sea, de aquí para que pase aquí, tiene una constante cinética. Ajá, me están hablando ya de la constante cinética, ¿no? Que es donde nosotros hablamos en el tema de cinética. A esta temperatura. Al respecto, determine el tiempo. Nos están preguntando por el tiempo en unidades de minutos que tarda el sistema para que la concentración del ciclopropano disminuya. Mira acá, disminuya de 60 milimolar a 30 milimolar. Aquí hay algo interesante. A ver, ¿quién se ha dado cuenta? Hasta aquí que hemos leído, he resaltado lo que me piden, he resaltado la constante que va a ser importante en este tema de cinética, que ya lo conocemos, pero aquí este dato es muy importante. ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién se da cuenta que por qué es importante esa información? ¿Qué vamos a relacionar con esa información? Ya sabemos el tema que es cinética. Recuerda todo lo que hemos estudiado en cinética. Al preguntarnos por el tiempo, ¿qué tiempo exactamente nos están preguntando? ¿Te has dado cuenta? No es un cualquier tiempo. ¿Podrías trabajarlo como cualquier tiempo? Sí, podrías, usando tu fórmula general, ¿no? Porque al final la fórmula que yo les quiero mencionar es la que utilizamos de forma general al considerar justamente que la concentración es la mitad con respecto a la concentración inicial, ¿no? ¿Cuándo hablamos de ello? ¿Les parece, les suena conocido hablar del tiempo de vida media? El tiempo de vida media era cuando nosotros tenemos la concentración final, la mitad de la concentración inicial, que es justamente de este enunciado. Entonces voy a utilizar la fórmula de primer orden, que era importante en cinética, para poder determinar el tiempo. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Aquí está, miren, la fórmula es esta. Para una ecuación de primer orden, el logaritmo de la concentración inicial, esto es inicial, y esto es la concentración final, es igual a KT. Chicos, el problema está resuelto. ¿Por qué? Porque tienes la concentración inicial, 600. Tienes la concentración final, 300. Tienes la constante, sí, acuérdense que está ahí como dato, mira, aquí está la constante. Entonces se acabó, ahora solamente queda operar. Como ya tienes la constante, ¿qué es lo que te estaban pidiendo? Me estaban pidiendo el tiempo. Y tengo los siguientes datos que seguro vas a usar durante el cálculo, ¿no? Entonces aquí ya se terminó química, supiste cómo aplicar y acá ya viene ya viene acá tu matemática. Y de aquí que despejamos, simplemente esto es despejar el tiempo, todo esto es matemática y el tiempo. Ahora, aquí importante en qué unidad te va a salir tu tiempo. Mira tu constante en qué unidad está. Tu constante está en unidad de segundo, así que ese tiempo que tú vas a calcular te va a salir en las unidades de segundo, ¿no? Y tú tienes que convertirlo a unidades de minutos porque la pregunta va en esa unidad, ¿no? Te piden el tiempo en minutos. O sea que aquí la clave en este tema era saber cuál es tu fórmula que vas a utilizar para esa reacción de primer orden. Todos los datos estaban ahí, ¿no? Es como que tú tienes A más B igual a X, calcula X y te están dando A y te están dando B. Así está esta pregunta, pero clave era recordarse la fórmula. ¿Ya, chicos? Siguiente pregunta. Pregunta número 6. Miren acá. ¿Qué nos dicen en esta pregunta número 6? Una forma más moderna de realizar la titulación ácido-base es la técnica de titulación potenciométrica, nos dan la gráfica,
nos habla cómo funciona y aquí ya viene la información. A continuación se muestra una curva de titulación potenciométrica utilizando, aquí viene tu dato, siempre en química tienes que ser ordenado para que puedas sacar toda la información. 50 ml, eso es volumen, o sea, te está dando 50 mililitros del ácido clorhídrico de concentración desconocida, o sea que no sabes la concentración, y se agrega gota a gota de solución de hidróxido de sodio de 1 normal. Entonces se agrega aquí el hidróxido de sodio con concentración de 1 normal, ¿no? En presencia del indicador de fenoltaleína. Gota a gota, listo, acá está el pH y acá está el volumen. Respecto a la siguiente gráfica, ¿no? Con respecto a esa gráfica, seleccione el valor de verdad o falsedad. Bueno, chicos, en realidad ustedes, si es que no comprenden esta gráfica, no lo podrían hacer. Esa es la realidad. Entonces, aquí hay que entender cómo funciona y qué cosa nos está diciendo esa gráfica. Porque así como está, no podrían saber, porque obviamente la falta de experiencia de ustedes, ¿no? Con respecto a estos experimentos, pues no van a saber cómo aplicar, qué van a hacer. Profesora, me falta, es como que acá ustedes tienen dos incógnitas, ¿no? Porque acá no conocen cuánto es el volumen. ¿Cómo aplico mi equivalencia? Lo que yo he aprendido, que es normalidad por volumen del ácido es igual a normalidad por volumen de la base. Sí, me está faltando dos datos ya. Entonces, perdón, ácido y base. Entonces, aquí, chicos, lo que tienen que saber, ¿no? Es que esta gráfica, cuando nosotros hacemos el tema de titulación, ¿se acuerdan? Tenemos la bureta, tenemos el matraz, aquí colocamos un ácido, acá tenemos la base, los ácidos proporcionan protones, las bases son los OHs y cuando estos se juntan ocurre la formación del agua, que es una reacción de neutralización, ¿no? Usamos la fenoltaleína para poder saber que en ese momento, o al revés, ¿no? La base o el ácido arriba, para poder saber que ya llegamos a un punto de equilibrio. ¿Cómo ocurre en la vida real? Ahí. Voy a colocar correcto porque como se está haciendo uso de la fenoltaleína toma dos colores. Cuando la fenoltaleína está en un medio ácido, la fenoltaleína es incoloro. Y cuando la fenoltaleína está en un medio básico, toma el color de fucsia o también conocida en el laboratorio como rojo grosella, ¿no? Entonces aquí lo que se tiene es un, perdón, ácido. Aquí estaría el ácido. Ahorita vamos a entender cómo funciona esa gráfica, ¿ya? Aquí está la base, porque esto es lo que nosotros hemos visto en clase. Entonces, si yo te hubiera dicho se tiene una base, un ácido y te hubiera dado los datos, yo sé que ustedes lo hubieran calculado. Pero al tener acá dos incógnitas y al tener una gráfica que tal vez nunca en su vida lo han visto, seguro que no saben ni siquiera qué tienen que hacer. Y es lógico. Entonces aquí la fenoltaleína es incoloro, entonces cae la base, va cayendo la base y esta gráfica es lo que te está describiendo justamente cada gota que va cayendo. Mira, 1 mililitro va cayendo 1 mililitro, 2 mililitros sigue cayendo la base, sigue cayendo la base, 3 mililitros sigue cayendo la base, sigue cayendo la base, la solución de aquí abajo sigue incoloro. ¿Saben por qué? Porque todavía no ha alcanzado el punto de neutralización. ¿En qué momento alcanza el punto de neutralización, profesora? Aquí, exactamente en esta parte donde se encuentra ese punto central. Entonces, aquí ocurre el proceso de neutralización porque puedes ver que el pH es igual a 7, ¿verdad? Entonces quiere decir que el punto de neutralización, ¿no? Bueno, acá no sé si tendríamos que aproximar, me imagino, con esta gráfica, no sé, vamos a ver en los cálculos con cuánto lo han trabajado. Aproximadamente para mí ese punto de equilibrio sería más o menos en 4 puntos y algo, ¿no? El volumen del hidróxido de sodio que alcanzó la neutralización. Entonces, lo que quiero que quede claro aquí es que en este tipo de gráficas
esto sería ese volumen donde se alcanza el equilibrio. ¿Ya, chicos? O sea, donde se alcanza el punto de neutralización. Entonces dice, para 3.4 mililitros, el pH del sistema es 4. A ver, aquí solo sería interpretación de gráfica. Para pH, para un volumen de 3.4, aquí tenemos el volumen de 3, está avanzando de 2 en 2, así que 3.4 más o menos sería aquí. Y podemos ver que el pH en ese volumen no es 3, ¿no? O perdón, no es 4, es menor aún, porque esta es una gráfica de pH con volumen. Muy bien, entonces aquí creo que ni siquiera, bueno, la explicación creo que les he dado aquí ha sido justo un poquito más, ¿no? Si es que no tuviéramos ese volumen de equilibrio, ¿no? Para que ustedes entiendan esa gráfica. La gráfica sobre el volumen de esa base. Entonces, el primer enunciado es falso, ¿verdad? Porque veo que en ese volumen el pH es menor que 3. Y acá te dice que el pH es 4. Falso, de la gráfica nada más. En el 2 dice, el indicador de la fenoltaleína vira a rojo grosella cuando el volumen agregado es igual a 7 mililitros. A ver, en el volumen agregado de 7 mililitros sería aquí, ¿no? ¿En qué momento vira la fenoltaleína? Dice, a ver, vamos a ver, el color del indicador fenoltaleína vira a rojo grosella cuando el volumen agregado de la soda es 7 mililitros. Aquí, no sé si sería contexto, mal, porque acá le han dado el valor de verdad, ¿no? Y en realidad esto vira en un volumen de 4.2 o 4.4. Ya, virar significa cambiar, ¿ya? Entonces, como yo les dije, cuando alcance el equilibrio, él vira aquí. Pero no descarta que en 7 siga ese color, porque a partir de este volumen, ya como alcanzó el equilibrio, todo en adelante va a ser rojo grosella. Solo que acá dice, el color del indicador de la fenoltaleína vira a rojo grosella cuando el volumen agregado es 7. Lo correcto, más o menos viendo el enfoque, era el color del indicador de la fenoltaleína en el volumen de 7 mililitros. ¿Es rojo grosella? Sí, con seguridad, porque aquí me darían a entender como que recién está cambiando. Y analizándolo de esa manera, no, pues eso es falso, porque eso estaría cambiando recién, estaría cambiando mucho antes de los 7 mililitros, ¿ya? Pero me parece que su enfoque ha sido acá, que en este volumen ya el indicador ya cambió, ¿no? Ya viró. Y sí, efectivamente, en 4.2 ya cambió y de ahí en adelante pues va a mantenerse, inclusive va a ir intensificando su color, ¿ya, chicos? Así que por ahí la observación para que esto sea verdadero. Dice, si se agrega fenoltaleína al sistema, cuando el volumen es 7, el color vira a rojo grosella, ya que es superior a 10, ¿no? Entonces aquí, en realidad vira en 4 punto tantos, pero en 7 va a continuar ese color, ¿ya? Considerando ello de ahí, haciendo esa observación de, más que todo creo que de ordenar ese enunciado, ¿no? Y finalmente dice la concentración del ácido empleado. Bien, entonces, por ejemplo, aquí, para resolver este enunciado 3, aquí sí ya había que conocer lo que les he explicado, que el volumen de neutralización es 4.4, como pueden ver aquí, que es el volumen que han tomado. Entonces, ¿qué se cumple por teoría? Que la normalidad del ácido por el volumen del ácido es igual a la normalidad de la base por el volumen de la base. Y aplicando ello, normalidad del ácido y volumen del ácido tenemos, normalidad del ácido, esa es la duda, que es lo que queremos saber, cuánto es del ácido, por eso se coloca acá la incógnita, ¿no? La normalidad del ácido. Y con respecto a la base, sí, la base sí tenemos todo, porque de datos nos dan la normalidad
Y de la gráfica sacamos ese volumen de 4,4 mililitros que alcanzó ese punto de equilibrio, ¿no? Entonces, como les digo, si ustedes no saben cómo funciona esta gráfica, pues sería imposible saber que esto es el volumen del equilibrio, ¿no? El volumen de la base gastada para neutralizar. Y aplicando ello aquí ya saben la normalidad del ácido, ¿no? Eso sería entonces la respuesta en la pregunta número 6, ¿ya? ¿Me entendieron, chicos, hasta aquí? Tal vez un poquito en este tema de equilibrios y bases, más que todo tener claro la teoría, ¿no? Para poder entender cómo funciona. Es fácil este tema, no es complicado, ¿no? Tal vez la forma de las fórmulas, la interpretación, ¿no? Que te puede confundir un poquito por tal vez ser la primera vez que ven o para algunos. Entonces puede que les cause un poquito es difícil, pero en realidad no. Cuando ya entiendes muy bien, lo único que tú dices, ya, por ejemplo, la uno y la 2 salían al ojo, ¿no? De frente, no necesariamente tenía que saber ni siquiera de dónde voy a sacar el volumen. En cambio, la 3 sí era necesario conocer de dónde vas a sacar ese volumen de equilibrio, ese volumen de neutralización. Y ya con eso aplicabas tu ecuación de NB y salía esa pregunta. Pregunta número 7. A ver, ¿qué tenemos en la pregunta número 7, chicos? Tenemos el tema de orgánica, ¿no? Los ésteres son compuestos, los frutos, ésteres se identifica, es producto de la combinación. Ya, entonces acá ya me están hablando de la combinación del ácido butírico y el alcohol isoamílico. Tienen como fórmula global y nombre sistemático. Muy bien. ¿Qué tengo que saber aquí? Aquí tengo que reconocer lo que es saber cómo se forma un éster. Y un éster se forma a partir de la reacción de esterificación. O sea que aquí yo necesito graficar, saber cuál es mi ácido butírico y necesito saber cuál es mi alcohol isoamílico. Ahora, profesora, ¿y esos nombres? Bueno, chicos, al momento que nosotros hemos estudiado las nomenclaturas, si bien es cierto, hemos trabajado bastante con las nomenclaturas sistemáticas, que por ejemplo, el ácido butírico no es otra cosa que el ácido butanoico, ¿no? Y el alcohol isoamílico es el alcohol el isopentanol, ¿no? Entonces, hasta el número 5, me parece, de las estructuras, siempre hemos trabajado o hemos mencionado la nomenclatura sistemática y la nomenclatura común. Entonces, la nomenclatura sistemática es el oico, utilizando los prefijos et, met, but, pen, ¿no? Y lo que estamos viendo acá son la nomenclatura común. ¿Ya? Así que no se me vayan a espantar. Entonces, con la nomenclatura común, ahí sí es un poquito más de memoria porque tienen que reconocer a esos grupos que están mencionando acá, ¿no? Los compuestos, ¿ya? Muy bien, entonces estos nombres son nomenclatura común del ácido carboxílico y de un alcohol. Y aquí viene la formación del éster, porque el éster, ¿cómo se forma? Se forma con un ácido carboxílico que tiene el grupo COOH con la presencia de un alcohol. Entonces, aquí que se forma, voy a colocar aquí el R'. Entonces, ¿cuál es la estructura que se forma? Ahí es donde se forma el éster, ¿no? Esto se mantiene, R, C, O, y ahí es donde entra este R, el R. Y esto es lo que nosotros llamamos éster, ¿no? Entonces, mi ácido butírico, aquí está, mira, 1, 2, 3, 4, es el ácido butanoico, es un ácido carboxílico, es este de aquí. Y el alcohol isoamílico es un isopentanol. Ahí están viendo la forma iso. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ¿qué se forma? Aquí ustedes saben que se sale ese grupo H para que ese enlace se enganche aquí, se enganche en este hidrógeno, ¿no? Entonces, por eso es que ustedes acá tienen, dándole ese orden, ustedes tienen esta estructura hasta aquí, aquí.
Ahí está, ¿no? Y todo lo que tienen aquí, el iso con estos átomos está aquí. Se unió. ¿Y qué formaron? Formaron su éster. ¿Cómo se llama? Los ésteres, ¿te piden nombres? Sí, ¿no? El éster, recuerda que se llama ato de hilo. Y ese ato es de esto. Entonces yo cuento. 1, 2, 3, 4. Ah, entonces, ¿cómo se llama? Butanoato, porque es de 4. Y aquí coloco el otro compuesto, ¿no? Butanoato. Y acá voy a tener 1, 2, 1, 2, 3, 4 de butilo, pero en el 3 es 3-metilbutilo, ¿no? Porque dentro de esto está otro sustituyente. Y para saber la fórmula global, teoría, la fórmula global es simplemente contar todos los elementos que conforman esta estructura. Cuentas cuántos carbonos, cuántos hidrógenos, cuántos oxígenos y vas a ver que tienes esta fórmula. Entonces la respuesta en esta pregunta 7 será la alternativa dada, ¿no? Aquí ¿qué cosa qué tema estamos viendo? Formación de éster, graficar el ácido carboxílico, graficar los alcoholes, ¿no? Y saber cómo se forma ese éster y la nomenclatura de cada uno de ellos. ¿Ok? Eso sería en esa pregunta 7. Pregunta 8. A ver, pregunta número 8. Nos dice la fenilalanina, ahí está, es un ácido esencial. Nuestro cuerpo no puede sintetizarlo y posteriormente por oxidación se convierte en el aminoácido de la tirosina. Acá tienen toda la estructura de la fenilalanina y la oxidación que se estaría llevando a cabo, ¿no? La alternativa que contiene la premisa incorrecta. A ver, ¿qué es lo que nos dice acá? Nos están preguntando por lo incorrecto. Primer enunciado dice, el resto fenil se encuentra en la posición 3 del ácido 2-aminopropanoico. A ver, chicos, entonces, en la posición 3 del ácido 2-amino. Entonces tenemos el aminoácido propanoico, tenemos de cuál está hablando, de la fenilalanina o de la tirosina. La posición 1, 2, 3. 1, 2, 3, aquí es 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bueno, en ambos casos, ¿no? Aquí estamos viendo que la estructura entonces sería, por ejemplo, el 2-amino propanoico. Tenemos aquí 1, 2 y 3, ¿correcto? Tenemos aquí 1, 2, 3. Entonces, esto se llama restofenil, que es el benceno cuando trabaja como sustituyente. El grupo carboxílico manda sobre los otros grupos, tiene mayor prioridad, por eso es que comenzamos aquí. 1, 2 y 3 sería la numeración correcta de ese compuesto. Efectivamente, en el carbono 3 encontramos el fenil, como lo dice aquí, que corresponde justamente a la estructura del ácido 2-aminopropanoico. Así que esto sí sería verdadero. El grupo hidroxilo, bueno, el grupo hidroxilo lo encontramos aquí en la tirosina, ¿no? Se ubica en la posición para del resto de fenil. Aquí podemos ver que sí, este grupo que sale, el grupo de amino, el grupo del amino y del carboxilo, sale de esta posición y el otro sustituyente se encuentra en forma opuesta, que corresponde con respecto a la numeración del benceno a la posición 1,4, ¿no? Y esta posición 1,4, ese grupo H efectivamente es la posición para, ¿no? Así que esto también sería verdadero.
Ambos tienen 8 carbonos trigonales planos. Cuando nosotros decimos que se tienen carbonos con trigonales planares, cuando se tiene hibridación de tipo sp2. Entonces aquí, por ejemplo, si nosotros observamos quiénes tienen hibridación de tipo S2, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y acá tenemos 7 carbonos con hibridación de tipo sp2 para ambos, ¿no? Ambos, no son 8, son 7. Así que esto sería incorrecto. Ambos son compuestos anfóteros, o sea, sales internas. ¿Cuándo se dice que son anfóteros? Se dice que son anfóteros cuando la sustancia se comporta como ácido o como base. Y efectivamente en estas estructuras, al ser NH2 le da el carácter básico y al tener el grupo carboxílico sabes que esto es un ácido. Entonces sí, es correcto, ambos van a ser anfóteros. Y acá nos dice la tirosina es más ácido que la fenilalanina. Esto es correcto porque al tener este grupo H puede disociar en mayor concentración ese protón de hidrógeno dándole un aspecto ácido, ¿no? Así que esto también es correcto y la respuesta sería la alternativa casa en la pregunta número 8. ¿Ya? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? ¿Cómo vamos? A ver, ¿están despiertos? Pulgarcitos arriba, a ver, ¿quiénes están despiertos? ¿Quiénes me están escuchando? ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Ok, muy bien, Diana, muy bien, Daniela, Romina, Olenka. Ok, muy bien. Ya, listo, chicos. Seguimos. Estamos avanzando bien, hemos avanzado casi llegando ya a la mitad de los ejercicios, ¿no? Bien, pregunta 9, nos piden marcar la proposición o la relación incorrecta. Aquí, más que todo, chicos, ustedes saben que nomenclatura, ¿no? Porque esto es el tema de nomenclatura, es más memoria, ¿verdad? Es más memoria, así que yo tengo que saber identificar, por ejemplo, los hidróxidos. Profesora, ¿qué es un hidróxido? Un hidróxido es todo aquel compuesto que tiene el grupo OH. O sea, por ahí vamos bien. Porque si yo veía algo que tiene OH y no dice que es hidróxido, ni siquiera lo pienso, eso ya sería incorrecto. Muy bien, entonces aquí nosotros tenemos, nos dicen el manganeso. El manganeso, esto sería el hidróxido mangánico. Aquí, por ejemplo, chicos, lo que ustedes tienen que recordar son los estados de oxidación. Esto sí es algo que nosotros le hemos venido diciendo desde el comienzo, ¿no? Los estados de oxidación no les van a dar de dato, ¿ya? No les van a dar de dato los estados de oxidación. Entonces, ustedes tienen que conocer, porque en la nomenclatura tradicional, ¿no? Eh, Ustedes utilizan el oso, el ico, el perico, dependiendo con qué estado de oxidación están trabajando. El manganeso, a ver, ¿cuáles son los estados de oxidación del manganeso? El manganeso trabaja con su estado de oxidación +2 y +3, generalmente cuando trabaja como óxidos ácidos, ¿no? Perdón, como óxidos básicos. Ya como óxidos ácidos ya trabaja con otros estados de oxidación. Y el hidróxido se forma cuando tú tienes una base, pues, ¿no? Así que aquí el manganeso, como puedes ver, está trabajando con su estado de oxidación 2, porque aquí tienes que saber que se cruzan los estados de oxidación, ¿no? Entonces, si manganeso tiene 2 y 3, cuando trabaja con el 2 es oso y cuando trabaja con el 3 es ico. Acá te dice que esto es el hidróxido mangánico. No, eso es incorrecto porque como puedes ver, sería el oso y sería el óxido manganoso. ¿No? Eso sería incorrecto. Entonces nos piden lo incorrecto. Por ejemplo, acá si tú identificaste, ya ni qué pensar, ¿no? Marcas de frente porque se supone que lo demás tiene que ser correcto. Aquí, por ejemplo, el manganeso, aquí trabaja como ácido, ¿no? Y el manganeso como ácido trabaja con +4
Hoy no quiere borrar. Ya. El manganeso trabaja como +4, +6 y +7. ¿No? Y sí, efectivamente acá, si tú haces tu cálculo, -2, +1, acá está trabajando con +6. Y eso correspondería, mira, oso, y, hipooso. Acá tenemos, no, este es cromo, perdón, yo decía qué raro. El cromo trabaja con +2 y +3. Entonces acá está trabajando con el 3 y sería el ico. Ahí está el crómico. Aquí este manganeso estaría trabajando con el +6. Entonces, como esto es un ácido, sería ese ácido mangánico. Aquí el cromo igual como ácido estaría trabajando con sus otros estados de oxidación +3, +6. Acá está trabajando con -2. Aquí tienes dicrómico. +1. Acá trabaja con 6, ¿no? Con +6, exacto. El cromo trabaja con +6. Entonces, cuando es +3, +6, el mayor sería ico, ¿no? Entonces sería el ácido dicrómico. Entonces, todos estarían correctos. Nomenclatura. Entonces, ¿qué tengo que saber? Estados de oxidación. Si no sé los estados de oxidación, no voy a poder responder. ¿Ya? Tengo que saber los estados de oxidación de los elementos de memoria. Y eso pues es con práctica, chicos, ¿no? O sea, de la noche a la mañana querer aprenderse todo va a ser un poco complicado. A medida que ustedes han tenido que estar practicando, 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 ya esos estados de oxidación ya se les queda, ¿no? Ya se lo aprende. Pregunta número 10. ¿Qué tenemos en la pregunta número 10? Aquí nomenclatura más que todo, ¿no? Pregunta 10. Tenemos aquí... ya, todo bien, ¿no? En los gases, bajo las mismas condiciones de temperatura y presión, las velocidades de difusión. Aquí nos están hablando de los gases, ¿no? Las raíces cuadradas con respecto a sus masas molares. Esto ya me está haciendo recordar a la ecuación de Graham, ¿no? Es lo importante de identificar un tema. En el tema de gases hemos estudiado pavo ratón, pavito, pato, ¿no? Pero cuando hablamos de velocidades de gases, entonces rápidamente me acuerdo de la ecuación de Graham, que es la ecuación que ustedes están viendo aquí, ¿no? Esta ecuación de Graham que relaciona la velocidad de un gas 1 sobre la velocidad del otro gas es igual a la masa molar. Este precepto es conocido como la ley de difusión de Graham, verdadero, teoría. La relación de las velocidades de metano respecto al dióxido de azufre es 2. Entonces veamos, esto calcular la masa molar del metano y calcular la masa molar del dióxido de azufre y para ello ahí me dan los datos, ¿no? Acá sería entonces masa molar. Por ejemplo, importante considerar, tener en cuenta que si yo quiero hallar la velocidad del metano con respecto a la velocidad del SO2, la fórmula va cruzada. Mira, va la masa molar del SO2 y la masa molar del metano. Ten mucho cuidado, no vayas a colocarla en la misma relación, ¿ya? Y calculando ello, la masa molar, que es una simple suma, eso es 64 para el SO2 y 16 para el metano. Raíz cuadrada de 4 es 2, entonces sí, efectivamente, esa relación de esos dos gases sería igual a 2. O sea, quiere decir que la velocidad del metano es 2 veces, va a ser, porque de acá vas a sacar esto, ¿no? Despejas, es 2 veces la velocidad del SO2, ¿no? Y en el último enunciado dice, el metano se difundirá más rápido que el SO2. ¿Quién tiene mayor velocidad? El metano, porque el metano, su velocidad es 2 veces con respecto a la velocidad del SO2. Así que eso también es verdadero, chicos. En esa pregunta 10, la respuesta sería la alternativa A, B, on, ¿ya? Facilito, pregunta súper sencillo, pero tenía que saber reconocer que pertenece a la ecuación de Graham, ¿no? Pregunta 11.
A ver. El dióxido de carbono, además de utilizarse en repostería, se utiliza un extintor, bicarbonato, ácido acético. La reacción 1 es bicarbonato de sodio, ácido acético, ácido carbónico. Y en la reacción 2 tengo el ácido carbónico con CO2 y agua. Al respecto, seleccione la alternativa correcta. Desplazamiento, redox, bicarbonato. Ya. ¿Qué tema es? Reacciones químicas, ¿no? Entonces aquí la primera parte es teoría. Nos están preguntando marcar, nos piden la alternativa correcta, así que vamos a responder los enunciados. Uno dice, la reacción 1 se clasifica como una reacción de desplazamiento simple. Podemos ver que acá se tiene el bicarbonato de sodio, el ácido acético y entre ellos ocurre una reacción, entre ellos se intercambian. Y eso no es desplazamiento simple, eso es desplazamiento doble o también llamada reacción de metátesis. Así que esto es incorrecto, teoría ya, ¿no? La reacción 2 es reversible. Puedo ver la flechita que sí, la reacción está en ambos sentidos y nos dice, es una reacción no redox. Significa que los estados de oxidación no van a cambiar. Observo aquí hidrógeno más 1, oxígeno menos 2, 3 por 2, 6, más 1 más 2 es menos 4, o sea que aquí el carbono está trabajando con su estado de oxidación más 4, ¿correcto? Aquí el carbono trabaja con más 4 porque el oxígeno es menos 2 y aquí el hidrógeno con más 1. Entonces sí, es una reacción no redox, es una reacción reversible y nos dice, es una reacción de combinación. Comenzando por aquí, esto es falso. ¿Por qué? Porque la reacción de combinación es cuando se unen dos o más para formar uno solo. Y aquí, por el contrario, se está descomponiendo, se está rompiendo el enlace para formar dos o más sustancias, ¿no? Así que eso es incorrecto. En el número 3 dice el bicarbonato. ¿Quién es el bicarbonato? A ver, aquí está el bicarbonato. El bicarbonato, este de acá es el bicarbonato, es una sal ácida que al formar ácido carbónico actúa como un anfótero, ¿no? No, eso es incorrecto, ya que el carbonato es una sustancia con tendencia básica, así que no va a trabajar como un ácido, sino trabaja como una base, ¿ok? El ácido carbónico trabaja como base, no es tampoco anfótero. Así que eso también sería incorrecto. Teoría más que todo, toda esta parte, ¿no? Luego dice el 4, a partir de 940 gramos de bicarbonato, ¿no? Con 10% de humedad se forma 224 litros de CO2 medidos a condiciones normales. Bueno, aquí me están hablando sobre esta sustancia. Mira, cómo yo tengo que hacer mi cálculo. 940 gramos de bicarbonato están hablándome de esta sustancia y están relacionando con 224 litros de dióxido de carbono a condiciones normales. Pero acá no está el dióxido de carbono, sino está en la segunda reacción, o sea que aquí. ¿Y quién se relaciona con él? Se relaciona este ácido carbónico. Así que tú vas a tener que hacer tu cálculo aquí en la 1 y luego calcular en la 2, ¿no? Que es lo más práctico. Seguro que aquí lo han hecho en conversión de unidades, eso es lo que ya más o menos sabía. ¿Qué voy a hacer? Mira, facilito, mira, acá ustedes van a tener sus pesos atómicos, ¿no? Acá sus pesos moleculares. Te dice que esto pesa 84. Primero voy a hacer, mira, para que puedan comprender rapidito. Voy a llamar a esto A y a esto voy a llamarlo B, ¿ya? Entonces, balanceando esa ecuación, me imagino que esto está balanceado. A ver, rapidito, sodio, sodio,
CH3, CH3, COO, sí, está balanceada. Entonces, 1 de A me va a dar 1 de B. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Para que puedan rapidito entender. Ya voy a hacerlo más chiquitito aquí para que tengamos ese valor acá. Entonces decimos, mira, 1 de A me va a producir una mol de B. ¿De acuerdo? ¿Cuánto pesa una mol de A? Una mol de A pesa 84 gramos y va a producir una mol de B. ¿Cuánto pesa la mol de B? A ver, tenemos aquí, esto es bicarbonato y el ácido carbónico. Tenemos el ácido carbónico, a ver, sumen rapidito el ácido carbónico. Tenemos del oxígeno que son 16, 16 por 3 son 48 del oxígeno, más 12 del carbono, más 2 del hidrógeno, o sea, 62 que pesa ese ácido carbónico. Aunque podría ser una mol creo que más rápido. A ver, chicos, para no hacer mucho cálculo, puedo hacer lo siguiente, miren. Para no hacer mucho cálculo, hacemos lo siguiente. ¿Sí o no que esto sería una mol de A produce una mol de B? ¿Estamos de acuerdo? Por estequiometría. Como se tiene 940 gramos de bicarbonato con 10% de humedad, quiere decir que solamente el 90% es puro. Entonces se saca el porcentaje de pureza, 940 por 90 entre 100, eso es la masa que ustedes van a tener. ¿Cuánto sale? Sale 846 gramos, ¿ya? Sale 846 gramos que se tendría de ese bicarbonato. Entonces, si tengo una masa de 846 gramos y pesa 84 gramos por mol, yo ya puedo saber de cuántas moles de bicarbonato estamos hablando. Estoy calculando para A, ¿ya? Para A, porque me dice el bicarbonato aquí, a partir de 940 gramos, cuánto se produce de ese CO2. Entonces aquí nosotros dividimos 846 entre 84. Aquí le va a salir decimal. Extraño que no salga acá decimal. Vamos a ver si es que por ahí se arregla. Esto sale más o menos 86, 800. He sumado bien, sí, 48, 48, 49, 50, 60, 62. Sí, está bien. Y ese bicarbonato, según acá, esto es 80. Pero acá dice 100 gramos de bicarbonato. Ah, ya, porque está sacando el porcentaje, pues, ¿no? Ya, listo. Entonces aquí, chicos, sería el número de mol sería 10.07, digamos, ¿no? Entonces aquí ustedes como tienen esta cantidad de mol, 10.07, acá también va a ser lo mismo, ¿no? Y aquí ahora yo voy a relacionar con esto, mira, en la segunda ecuación. Una mol del ácido carbónico que le hemos llamado B, ¿cierto? Una mol de B va a producir ¿cuánto de CO2? Mira, va a producir una mol de CO2, que le voy a llamar C al CO2. 1 de C, ¿no? Es estequiometría nada más. Entonces, como tú tienes aquí, sabes que una mol de B produce una mol de C y a condiciones normales, como es volumen, por cada mol es 22.4 litros. Y como tú ya sabes que tienes este valor de 10.7 moles, simplemente sería todo eso multiplicado por 22.4, ¿no? Y eso aproximadamente va a salir 225 litros. Por eso decía que aquí no sale exacto, así 224, ¿no? 224, acá sacan 224. Creo que aquí 900. O yo he sacado mal esto de acá. 940, sí, pues está bien. 940 por 90 entre 100. Ah, no, yo he calculado mal, creo acá. Ah, no, no, está bien, está bien. 846 y la masa molar 84. Sí, aquí exactamente nos sale 224, ¿ya? Sale 200, calculando aquí ese volumen a condiciones normales, sale aproximadamente 225, ¿ya? Un aproximado de 225. Entonces acá dice
A partir 224. Bueno, es que acá es, como ellos han sacado esta respuesta, 224, exactamente sale 225. Así que de acuerdo a mi cálculo, yo le pondría falso. Ya chicos, pero acá no sé, no voy a analizarlo después esto, si hay algún error o si ahí ustedes después lo ven si es que exactamente les sale, lo cual lo dudo porque acá hay un decimal, así que por ahí va a salir 225, ¿ya? No sale 224 exacto. Entonces, aquí simplemente doble estequiometría, ¿ya? Doble estequiometría para poder relacionar el bicarbonato con el ácido carbónico y luego el ácido carbónico con el CO2, ¿no? Y que hay que recordar aquí que a condiciones normales el volumen siempre es por una mol, siempre se va a producir 22.4 litros de esa sustancia. Eso hay que saber para aplicar la teoría. También se aplicó lo que es porcentaje de pureza, porque te dice que el 10% es humedad, así que significa que ese 10% son impurezas y que el 90% corresponde a la pureza, ¿no? Y siempre trabajamos con esa pureza, ¿ya? Y finalmente dice el peso equivalente de la sal de acetato de sodio, en este caso este de aquí, es igual, donde estoy, es igual a la masa molar de la sal dividido entre 2. No, eso sería aquí incorrecto, ya que tendríamos que dividir entre el número de la carga de esa sal. ¿Dónde está? Aquí. Y en este caso el que se disocia, la carga acá todo del acetato es -1 y del sodio es +1. Entonces se disocia solamente ese ion de sodio y por lo tanto el parámetro teta o el equivalente por mol sería entre 1 y no entre 2 como lo indica el enunciado, ¿ya? Clave aquí sería la alternativa dada. Entonces aquí en estequiometría hay que tener cuidado con los números, los decimales, ¿no? Que se van a trabajar. Uy, ¿qué pasó aquí? Ya. Pregunta número 12. A ver, ¿qué nos dicen en la pregunta número 12? Se titula, aquí nos habla de titulación de ácido con 30 mililitros de permanganato de potasio que contiene 0.25 moles en un litro de solución. Calcule la semirreacción, nos pide marcar el valor de verdad o falsedad. En el cátodo se forma catión divalente, el potencial de reducción. Ya, listo. Parecía una pregunta de estequiometría, ¿no? De equivalente, pero en realidad es más que todo identificación. ¿Ya? Y al final una pregunta de electroquímica, ¿no? Por los potenciales que nos están indicando. Enunciado 1 dice, en el cátodo se forma el catión divalente de manganeso. Aquí tenemos que identificar a las sustancias, reconocer cómo se van a disociar. Se tiene 50 mililitros del sulfato ferroso, o sea que ese sulfato ferroso es el hierro +2 con el ion sulfato. Acidulada con ácido sulfúrico, haciéndolo reaccionar con 30 mililitros de permanganato de potasio, que es el que estamos viendo acá, el KMnO4, igual ese potasio y el MnO4, que todo es -1, que contiene 0.25 moles en un litro de solución. Listo. En el cátodo se forma el catión divalente. Aquí nosotros tenemos que observar, acá dice, considere que ocurre la siguiente semirreacción. Te está diciendo que este manganeso, aquí por ejemplo el manganeso trabaja con su estado de oxidación +7 y aquí está con +2. Quiere decir que lo que está ocurriendo aquí es una reducción del manganeso. ¿Ok? Aquí hay una reducción del manganeso. El manganeso se está reduciendo de +7 a +2. Dice, en el cátodo se forma el catión divalente manganeso. Sí, acuérdense que en el cátodo se lleva a cabo el proceso de reducción. Y sí se está formando efectivamente el manganeso +2 en el cátodo, ¿no? Teoría, ¿no? Cátodo con reducción y ánodo con oxidación. Consonantes con consonante, vocal con vocal, que es lo que hemos aprendido. Entonces el primero sería verdadero. Estamos viendo que se está formando ese manganeso +2. El potencial de reducción del catión ferroso es más negativo que el potencial de reducción del ion permanganato.
¿Cómo sabemos que el manganeso se está reduciendo? Quiere decir que el potencial de reducción de ese manganeso efectivamente es mayor, ¿no? Que el permanganato, ¿no? Entonces dice, el potencial de reducción del catión ferroso es más negativo que el potencial de reducción del ion permanganato. Sí, correcto, porque el que va a ser mayor va a ser del ion permanganato para que pueda ocurrir ese proceso de reducción. Mientras mayor es el potencial, es quien va a reducirse, ¿no? El potencial de reducción, entonces él tiene mayor potencial de reducción. Y por ende, el hierro es el que va a ser más negativo, porque este va a ser menor, ¿no? Así que esto sería correcto, prácticamente es teoría con respecto a los potenciales de reducción. Y finalmente dice, reaccionaron 0,75 moles del el sulfato de hierro. Bueno, aquí entonces hay que, estequiometría, ¿no? Nos dice aquí la cantidad que se van a titular de sulfato ferroso. Se va a titular 50 mililitros con 30 mililitros de permanganato de potasio que contienen 0,5 moles. Entonces yo tengo acá volumen y tengo concentración, así que puedo aplicar mi ecuación. De acuerdo a la ecuación que nosotros tenemos aquí, pueden ver que el manganeso se reduce a manganeso más 2, siendo 5 electrones, ¿no? Y que ustedes al momento de relacionar, por ejemplo, ustedes tienen que equilibrar aquí, ¿no? Tiene que ser el mismo número de electrones. Entonces aquí, primero tenemos que relacionar. Una mol de ese permanganato va a producir una mol de manganeso que van a ser 5 electrones. Acá dice, una mol de permanganato requiere 5 moles de electrones para poder formar a ese hierro más 2, ¿no? Y pierde una mol de electrones. Por lo tanto, por 5 moles de sulfato de hierro, aquí, que es la sal que estamos viendo que se está eh, oxidando de este hierro 2 a hierro 3, dice, por cada 5 moles, este reacciona por cada mol de permanganato. Sí, porque al momento de balancear la ecuación, cuando nosotros multiplicamos por 5 para que sea 5 electrones, vamos a tener 5 moles de ese ion de hierro más 2. Pero recuerda que ese hierro más 2, ¿de dónde viene? Ese hierro más 2 viene de la sal de sulfato ferroso. Entonces yo voy a tener efectivamente 5 moles de ese sulfato ferroso. Entonces lo primero que se hace es entender esa relación que existe en las semirreacciones. Una mol de permanganato va a formar 5 moles de ese hierro, que acá también sería 5 veces del hierro más 3, ¿no? Y aquí, por relación de moles, como ya tienes acá la molaridad y tienes el volumen, tú puedes calcular el número de moles de la sustancia. Y si tienes ese número de mol, entonces por relación estequiométrica ya puedes saber cuántas moles también tienes de la otra sustancia, ¿no? Entonces acá solamente es estequiometría de esas dos semirreacciones en esa pregunta número 12. ¿Ya, chicos? Como les digo, la solución así bien pausada y detallada, como siempre les resuelvo, lo vamos a hacer ya en mi canal, lo van a encontrar, ¿ya? Aquí hacen soluciones con factor unitario, que a veces les complica, ¿no? Les confunde un poco por la forma en que se operan. Entonces, por eso ya después con calma les voy a hacer su solución, ¿ya? Pregunta 13. Mira, ni siquiera hemos acabado eso que estamos corriendo, ¿ah? Pregunta 13, chicos. Aquí creo que muy sencilla esa pregunta. Simplemente es identificar los últimos temas que hemos estudiado, ¿no? Identificar las gráficas. Presenta 14 carbonos con hibridación de tipo sp2. Recuerden que por lo general hibridización con carbonos sp2 son con carbonos que presentan doble enlace. Por lo general digo, porque acuérdense que también hay algunas excepciones. Y por lo tanto simplemente sería contar, ¿no? Acá tenemos 6, acá tenemos 6, serían 12 y acá 13 y 14. Entonces sí, eso es correcto. Posee un anillo catecol. ¿Qué es el anillo catecol? Teoría que hemos estudiado en nomenclaturas. El grupo del benceno con los grupos OH, de acuerdo a la posición orto-meta-para, tenemos aquí el catecol, el resorcinol o la hidroquinona, ¿no? Entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos aquí, por ejemplo, no corresponde a el catecol. Falso es el resorcinol, ya que está en la posición meta.
¿no? Eso es incorrecto. Y finalmente nos dice, presenta isomería geométrica. Cuando nosotros decimos que la estructura presenta isomería geométrica, cuando tenemos carbonos que tienen doble enlace. Hidrógeno está en posición cruzada, en posición trans, así que también sería posible tener esos hidrógenos en posición cis, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, esos serían los fenoles que estamos viendo al costado, ¿no? Los grupos, el resorcinoles que estarían al costado. Eso sería verdadero. Ahí está la posición cis o la posición trans y la respuesta sería la alternativa A. Pregunta 14, ya esto es teoría con respecto a la contaminación, a la contaminación que hemos estudiado, ¿no? Nos piden marcar el valor de verdad o falsedad. Nos dice, entre los contaminantes del suelo se tienen metales pesados como arsénico, plomo, cadmio y mercurio. Sí, verdadero. Acuérdense que los metales pesados no tienen ninguna función en el organismo. Los plaguicidas son dañinos para el suelo ya que eliminan organismos que mantienen el equilibrio del ecosistema. Sí, también eso todo cuando trabajamos en exceso, acuérdense que sí van a causar una contaminación. La salinización es un proceso contaminante ya que dificulta la absorción del agua. Sí, hemos visto que por sequedad también se maltratan los suelos y por lo tanto afecta también a ese sector agrícola, ¿no? Entonces aquí 14 avión. Pregunta 15, también teoría de contaminación. Nos piden marcar el valor de verdad o falsedad. ¿Es un gas del efecto invernadero? Esa es una pregunta que se vio hace poco en la clase, ¿no? Esto es verdadero. Por cierto, ya está su solución, ¿no? De la semana de contaminación. Ahí está en el canal ya su solución, ahí pueden ver sobre los contaminantes primarios, secundarios que se está explicando, sobre los gases del efecto invernadero también que son importantes, ¿no? El monóxido de carbono interfiere en el intercambio de oxígeno de la sangre. Claro que sí, cuando hemos visto contaminación, se habla sobre el monóxido que ingresa con la hemoglobina formando la carboxihemoglobina, el cual es una obstrucción para el transporte del oxígeno, ¿no? Todo esto, teoría de contaminación. ¿Ambos gases son igual de tóxicos para el ser humano? No. El CO es un gas que se conoce como el gas de la muerte dulce. Esto tranquilamente te puede matar, es mucho más tóxico comparado con el dióxido de carbono. Así que esto es falso y la respuesta sería la alternativa dada, ¿no? Pregunta 16 nos habla sobre el agua, la potabilización, ¿no? Que en este caso en Lima, por ejemplo, es responsable Sedapal. Y se habló de la floculación. Dice, se lleva a cabo con el uso de sustancias coagulantes como el sulfato de hierro hidratado. Sí, efectivamente tiene la función de limpiar el agua para eliminar toda esa turbidez y eso se llama floculación. Pregunta 2. ¿La cloración tiene por finalidad eliminar la contaminación bacteriana? Sí, justamente se utiliza el cloro para poder eliminar todo con respecto a las bacterias, ¿no? En el tratamiento de agua, de potabilización de agua que estudiamos, también se habla de dos cloraciones, ¿no? Una precloración y casi al final de una última cloración. Y eso se hace con el cloro generalmente. Número 3, la turbidez del agua se elimina mediante el cribado. No, porque el cribado es una de las primeras etapas donde hemos mencionado que el cribado son simplemente rejas. Y al ser rejas, lo que hace o la función del cribado es no dejar pasar a materias o a sustancias de mayor volumen. Entonces, por ejemplo, la llanta, las botellas, las latas se quedan retenidas por esas mallas que son prácticamente, como les digo, rejas que su función es no dejar pasar a esos sólidos de gran tamaño y a eso se le conoce con cribado. No tiene nada que ver con las partículas pequeñas que se realizan cuando se hace un proceso de coagulación. Por lo tanto, en esa pregunta la alternativa sería enal. 17, productos naturales, el tema de los carotenoides, ¿no? Hemos visto que los carotenoides se clasifican en los carotenos y en las xantófilas, y estos se diferencian por la presencia de los oxígenos, ¿no? Los carotenos son compuestos formados por solo carbonos e hidrógenos, los carotenos, mientras que las xantófilas
van a presentar la presencia del grupo carbono, hidrógeno y del oxígeno. Entonces aquí nos dice las zeoxantinas, ¿no? Que son las xantófilas, presenta un peso molecular, es un carotenoide de tipo xantófila, ahí está, rápidamente me di cuenta por la presencia de los oxígenos, no es que yo me sepa la estructura, se depositan naturalmente en el ojo para formar un pigmento macular que protege al ojo de la luz solar, los rayos ultravioletas y mejora la agudeza visual. Entonces con ello nos piden marcar el valor de verdad o falsedad, ¿no? Dice, las zeaxantinas presentan un grupo hidroxilo en carbonos secundarios en cada anillo de la beta-ionona. Ahí si nosotros, por ejemplo, buscamos qué cosa es la beta-ionona, son estructuras que estamos viendo acá, ¿no? En el tema de productos naturales, chicos, ahí toca reconocer la base de las estructuras, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál es la base de los esteroides, no? ¿Cuál es la base, por ejemplo, de los flavonoides? ¿Cuál es la base, por ejemplo, de estas antófilas? Entonces, si ustedes ven aquí, esto es las iononas y es lo que ustedes están observando. Pueden ser las alfa-iononas o pueden ser las beta-iononas. Vamos a ver si sale aquí. Ahí está, ¿no? Eso sería la basecita, ¿no? Ahí está la beta-ionona, ¿no? Entonces, esto es la beta-ionona, ¿no? O la alfa-ionona son los compuestos que nosotros vamos a encontrar en estos carotenoides, ¿ya? Entonces, aquí cuando nos mencionan, ¿dónde está? Presente en cada anillo de las beta-iononas, sí, aquí estamos viendo los grupos hidroxilos que están presentes, así que eso sería verdadero. Los dobles enlaces conjugados son responsables de la coloración. Teoría, se explicó que esta cadena que estamos viendo aquí, ¿no? Toda esta cadena que voy a resaltar, que presenta esos enlaces o esos dobles enlaces, son los responsables efectivamente de la coloración, porque para que las sustancias tengan color se habla de los compuestos cromóferos, ¿no? Los cromóferos y uno de esos grupos cromóferos, que son los que les dan color, son los dobles enlaces. Entonces, son responsables del color si efectivamente esos dobles enlaces de esa cadena. Ya esa es teoría, todo eso hemos explicado en teoría y también en la solución de la semana de productos naturales en los ejercicios. También se menciona ello en algunas preguntas que son muy similares en realidad. Hay preguntas que son muy similares a lo que ya hemos visto en clase, ¿no? Presentan dos grupos hidroxilos que le dan propiedad hidrofílica, mientras que el resto es carácter apolar. Sí, efectivamente, al tener los grupos OH, le va a dar ligeramente un grupo polar por la fuerza intermolecular del enlace OH, pero en la parte central, como todo es carbono e hidrógeno, entonces va a prevalecer la parte apolar, ¿no? Entonces sí, eso es correcto y la respuesta sería todas verdaderas, la alternativa ENA. Pregunta 18, esta es la famosa vitamina C, estructura también estudiada en productos naturales, ¿no? Cuando hemos hablado de ello, tenemos el ácido ascórbico, aquí el grupo OH, que ya en teoría hemos visto cómo se forma a partir del OH el grupo carbonilo, eso significa que en el sentido hacia la derecha está ocurriendo una reacción de oxidación, ¿no? ¿Qué nos dice? Nos piden marcar el valor de verdad o falsedad. Los grupos hidroxilos al oxidarse liberan los protones de hidrógeno comportándose como un ácido. Correcto, aquí estamos viendo, miren la flechita hacia la derecha, se pierden los protones de hidrógeno y esos protones va a hacer que ese medio sea ácido. Esto es verdadero. La forma oxidada presenta un grupo hidroxilo primario y otro secundario. Aquí podemos ver en la forma, esta es la forma oxidada, estamos todos de acuerdo después que se da la oxidación. Y acá podemos ver que este hidroxilo es un hidroxilo primario y este hidroxilo es un hidroxilo secundario por el tipo de carbono que estamos viendo, ¿no? Carbono primario, carbono secundario. Verdadero en el enunciado 2. La forma reducida presenta un anillo de lactona. También teoría, como vuelvo a repetir, cuando estudiamos productos naturales, ustedes tienen que conocer las bases, porque en base de ello ustedes van a ver las estructuras son muy similares.
¿Qué son las lactonas? Las lactonas no es otra cosa que un éster, un anillo cerrado de un éster, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a colocar, mira, la lactona y vamos a ver que tenemos lactonas de 3, de 4, de 5 carbonos que son ésteres cerrados, ¿no? Estructura voy a poner. Estructura de la lactona. Entonces, por favor, esas estructuras, aquí está, mira. La lactonas, 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 pero con diferente número de átomos de carbono, que son ésteres cerrados, ¿no? Entonces, sí, aquí están viendo el éster en una estructura cíclica. Son con dos grupos hidroxilo, dice la forma reducida presenta un anillo de lactona, sí, ahí está la lactona, con dos grupos de hidroxilo, sí, ahí están los dos grupos de hidroxilo, eso es correcto. Las lactonas se forman por la ciclación de un grupo hidroxilo y carboxilo del mismo compuesto, correcto, que es la formación de los ésteres, ¿no? Teoría, chicos, teoría, ¿ya? Así que todo es correcto, sería la alternativa Barco en esa pregunta 18. Pregunta 19, figura conocidaza con el término de flotación. Ya lo hemos visto en teoría, está en su separata, y nos hablan aquí, nos piden marcar, a ver qué nos piden acá. Aquí es cálculo, ¿no? Al procesar la mena se obtiene 120 toneladas, que contiene el 65% de zinc, en masa, ¿no? Y las moles, determine, dice, determine el porcentaje en masa de zinc, las moles de zinc, pregunta súper fácil porque lo único que vas a hacer es sacar el porcentaje, dividir entre la masa molar y ya tienes toda la respuesta. Mira, aquí está. Tienes 120 toneladas de ello, te dice que el 65% corresponde al zinc, sacas el 65% y ya tienes la respuesta de la masa del zinc. Lo divides entre la masa molar y ya tienes las moles de zinc, que es lo que te está pidiendo. O sea, pregunta súper, súper fácil, ¿no? Solo que hay que entender aquí muy bien en la redacción, que tampoco está complicado, ¿ya? Entonces, simplemente sello. Pregunta 19, un cálculo sencillo de interpretación de qué es la mena, también hay que saber, porque si no sabemos qué es la mena, entonces ahí no vamos a saber qué cosa es este valor de acá, ¿no? ¿Qué es la mena? ¿Qué es el mineral valioso? Y con ello la pregunta se hace súper sencilla. Y finalmente la pregunta número 20, aunque son más, creo, ¿no? Son más preguntas. En la pregunta 20 es una ecuación de eh, reacción, estequiometría, ¿no? En un medio fuerte ácido se tiene 101,58 gramos de permanganato. Esto es una ecuación de estequiometría con masa y volumen, o sea que esto va a estar relacionado con concentración, como puedes ver, ¿no? Ya que al tener el volumen y a tener la masa, si yo tengo la masa, yo puedo calcular el número de moles. ¿Por qué? Porque el número de moles es la masa sobre la masa molar. Y al hablarme de un volumen, ya puedo hablar de la molaridad, porque la molaridad es número de moles sobre el volumen, ¿no? Y esto expresado en unidades de litro. Entonces voy a tener toda esa información y con ello voy a poder determinar las moles, la molaridad y la normalidad. Sabiendo que la normalidad es la molaridad por el parámetro teta, el equivalente, entonces en base de ello se va a calcular esta pregunta, ¿no? No es nada complicado, simplemente hay que entender bien y saber las fórmulas correspondientes que se van a utilizar, ¿ya? Eso ya lo van a encontrar ahí en el canal toda la solución correspondiente. En esa pregunta 20 tenemos la alternativa avión. 21, otra vez tenemos productos naturales, aprenderse bueno, en este caso ni siquiera necesitan aprenderse, más que todo va a ser reconocimiento de la estructura, ¿no? Tienen la estructura y les piden si es un hidrocarburo insaturado, siempre que tenemos un doble enlace, ya decimos que es insaturado o un triple enlace. Nos piden el nombre, así que también ya pueden dar el nombre de esa sustancia, ¿no? Al saturarlo, o sea, quiere decir que ese doble enlace va a formar enlaces simples, ¿ya? Entonces, igual chicos, en esta pregunta 21, la respuesta sería la alternativa bar. Bueno, por más que hemos avanzado un poquito rápido, no nos ha alcanzado el tiempo. Y la 22, igual, otra vez estequiometría con respecto de minerales, ¿no? Este cambio de porcentaje, toneladas, antracita, mira, 1,6%,
Siempre las preguntas de mineralogía, no, de minerales que hemos estudiado lo relacionan bastante con estequiometría, porque le van a decir, se tiene un mineral tal, ese mineral tiene tanto por ciento del mineral valioso, ahí aplicas porcentaje, y cuánto se va a producir de, no sé, del SO2, porque puede ser un proceso de tostación, o puede ser cuánto se va a producir de cobre, hierro, ¿no? Al momento que se va a hacer la extracción de dicho metal. Entonces, se relaciona mucho el tema de minerales con los cálculos estequiométricos, ¿ya? En este caso están relacionando la cantidad de ese mineral que tiene azufre con la determinación del azufre que se va a liberar, ¿no? A condiciones normales. 22 sería entonces la respuesta dada, ¿ya? Listo, chicos, ha sido un placer entonces haberles enseñado. Espero haber contribuido con su aprendizaje, desearle muchos éxitos a todos. Recuerden siempre practicar, que es el secreto para poder lograr todo lo que ustedes quieren para su futuro, ¿no? No desistan, es lo que les puedo aconsejar, ¿no? No desistan, persigan hasta lograr lo que ustedes se propongan. Ya saben, cualquier cosa que necesiten en cuanto a química, ya tienen mi canal, pueden ahí hacer las preguntas, ¿no? Y voy a seguir subiendo los videos para que para ustedes pueda ser de gran ayuda, ¿ya? Un abrazo fuerte, espero de repente encontrarnos en la universidad ya en el próximo año, ya sea en la facultad o de repente en los mismos salones de la pre, ¿no? Porque así es, ingresar a San Marcos no es fácil. A veces un ciclo, 2 ciclos no es suficiente, así que no se me frustren, no se me traumen, todos los marquinos hemos sido cicleros, así que no vas a ser el único, ¿ya chicos? Así que un abrazo fuerte y éxitos en todos. Cuídense mucho. Chao, chao. Hasta luego, profesora. Chao, Brisa, cuídate mucho. Chao, chicos. Buenas tardes.